Pon por caso que quieres crear un mundo y que para crear un mundo cuentas con fichas, con pedacitos de puzzle, con ladrillos de Lego o, por ejemplo, con el más especial de los Legos posibles, que es el alfabeto. Pongamos por caso, por ejemplo, que quieres crear Israel. Si lo escribimos en hebreo, Israel se escribe con 5 letras. Yud, Sin, Reish, Aleph, Lamed. Tengo en total 22 letras en mi alfabeto. O sea que cada vez que aporto una letra para la palabra, tengo que elegir entre 22 letras distintas. Puesto así, ¿cuál es la probabilidad de llegar específicamente a la palabra Israel? En el primer caso preciso una yud de un total de 22, así que tengo 22 posibilidades. Una vez que tengo la yud, tengo de vuelta 22 posibilidades, hasta que voy a elegir la sin. O sea que tengo 22 por 22. Cuando llego a la lamed, la última letra de Israel, para haber llegado a tener esas 5 letras específicas concatenadas de ese modo, tengo que haber superado la improbabilidad tremenda de que eso ocurra, porque la cantidad de palabras que yo puedo construir así, de 5 letras, cualesquiera, de un total de 22, equivale a 22 a la quinta potencia, que es 5.153.000 y pico. O sea que de un total de más de 5 millones de palabras que yo podía crear teniendo 5 casilleros que llenar con una de cada 22 letras, la probabilidad de obtener Israel era de 1 en más de 5 millones. Si quiero crear Israel en letras latinas, vamos a decir, tenemos 26 letras en el alfabeto latino, el que se usa en inglés, por ejemplo. En español tardíamente rompimos todo con la ñ y entonces son 27, pero abstengámonos de la ñ por un rato. Tengo 26 letras y 6 casilleros. I, S, R, A, E, L. Si yo quiero hacer la cuenta de una en cuántas son las posibilidades de que esa palabra resulte ser Israel, digamos que cada casillero se llena de una letra al azar. Uno en cuánto son las probabilidades de que me dé la palabra Israel. Va a ser 26 a la sexta potencia, que es un número mucho más grande, de más de 150 millones. Así que el arte del demiurgo, el arte del creador, consiste en poner exactamente cada letra en su lugar. Y cuando yo tengo una palabra, entonces tengo un nombre. Y sé que ese nombre nombra a algo, porque existe el nombre. Y el nombre se apoya en algo que hay. Así sea en el mundo de los conceptos. Y ¡pum! Aterrizamos aquí, debajo de esta bonita vid, en el extremo sur de la cubierta de popa del barco pirata. En este momento vivimos una realidad intensamente presente. Una realidad que está compuesta de letras, de cosas que son detalle, 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 la conformación de nuestra realidad, que se ha vuelto o se ha revelado últimamente en una complejidad tanto más fastuosa que lo que estamos habituados a percibir. Hay tantas dimensiones y tantas capas en la complejidad de significado de lo que estamos viviendo. Mira, hoy en Israel estamos más o menos todos
sea lo que sea que estamos haciendo, estamos esperando. Estamos esperando en términos de esperar a ver qué pasa, y estamos esperando en términos de esperanza. Porque sabemos que todo depende de hasta el más mínimo desliz de una letra de su lugar. Porque si cuando yo estoy queriendo componer la palabra Israel, entonces, ¡pum!, me cae la I, me cae la S. Y después de la S, en vez de caerme la R, me cae la M, que no está tan lejos. Entonces tengo Ismael y la historia es otra por completo. Y hay tantas palabras que están inscritas adentro de Israel. Porque la palabra Israel, escrita en español, incluye las letras de la palabra risa. Y incluye otras cuantas palabras posibles. Entonces, si yo soy estudiado, y si yo sé pensar, y yo lo que quiero es conseguir la palabra Israel, entonces es probable que si voy caminando por ahí y me encuentro la palabra risa, yo identifique esas 4 letras y me las guarde y sepa que ahora me faltan solo 2, la E y la L, y voy a poder componer Israel. Y podemos representar de ese modo casi cualquier cosa de lo que nos pasa. Y ahí se basa la esperanza, y ahí se basa la fe. Porque yo sé que tengo una Torá, y esa Torá es de alguna manera el código fuente del programa que ejecuta la creación toda, que ejecuta las cualidades, que ejecuta la justicia, que ejecuta el color verde, que ejecuta las funciones de un páncreas. Todo es una danza de letras. Y si te fijas, cuando todo se pone confuso, entonces el pensamiento analógico como que se desboca y pierde las riendas, y es donde entramos en la pareidolia, esa locura de identificar patrones equivocados por todos lados sobre lo que ya hemos investigado y estudiado y conversado juntos muchas veces. En este momento algo como eso no es que está ocurriendo en todo el mundo. Hay un festival de pareidolia en todo el mundo. Es increíble cuando tú vas por Twitter, por ejemplo, y vas a los distintos feeds, buscas de qué están hablando gente de este tipo o de este tipo, gente de aquí o gente de allá, feed de izquierda, feed de derecha, feed en este idioma, feed en este otro idioma. Y la identificación de patrones que hacen en base a lo que ven de la realidad, a la narrativa que reciben, es tan distinta unos de otros que se vuelven irreconciliables. Digamos, te voy a dar un ejemplo. Cualquier persona, creo yo, moralmente sana y con una mente que funciona, se da cuenta que el mundo woke, el mundo LGBT y todo eso, el mundo de la Agenda 2030, la farsa del cambio climático, la farsa del COVID, cualquiera sabe que todo eso está muy mal. Cualquiera se da cuenta que si todo eso está en el mismo paquete, aunque no tengas capacidad de analizar las últimas 2 cosas que dije, que fue donde dije farsa, cambio climático y COVID. Pero si tú te das cuenta que esas 2 cosas vienen en el mismo paquete, que las otras cosas que sí puedes identificar, la locura transgénero, la locura pedofílica, esa confusión semántica entre lo que siempre fue un liberal, alguien que quiere libertad, y lo que ahora llaman liberals, que son todo lo contrario.
cuando tú te das cuenta que todo eso está en el mismo paquete, te das cuenta que forzosamente todo eso es una farsa y que hay algo muy, muy malo detrás. Y entonces luchas contra eso de alguna manera. Hay una médica de Dinamarca que tiene una cuenta en Twitter, que Twitter se la había cerrado y Elon Musk se la devolvió. Una cuenta en Twitter con la que gana mucha plata, porque tiene muchos millones de seguidores que ven publicidad gracias a ella. Esta médica por años se tiró y argumentó contra el movimiento woke, contra la pedofilia, contra el transgénero de niños, contra la esterilización, contra tantas y tantas farsas horribles con las que vienen hace mucho tratando de trastocar por completo la naturaleza moral del hombre. Y yo la seguía en Twitter por eso. Y de repente, el último año, cuestión de vuelta, narrativas. Hace casi 10 meses, jamás una organización de gente horrible, gente que cultiva la muerte, gente que sabe que en lo que están por delante de nosotros es que ellos aman la muerte más que lo que nosotros amamos la vida. Y lo dicen en voz alta sin ningún problema. Hace casi 10 meses, una horda de esos bárbaros salvajes, cultores de la muerte, invadieron Israel. Algún día dentro de Israel haremos cuentas también, porque no está muy claro cómo era posible que eso ocurriera. Pero deja eso. Ese mismo día, Israel salió a procurar venganza, rescatar a los que se llevaron cautivos, asegurarse que eso no pueda volver a ocurrir nunca jamás. Al día siguiente, el Hezbollah, que es otro movimiento de gente horrible, del mismo tipo, pero que están al norte de nosotros. Acá cerquita, Israel es un país muy pequeño. Vas 50 kilómetros para arriba desde donde estoy yo y te estás mirando con la gente del Hamas, del Hezbollah. Al día siguiente ellos decidieron subirse al juego y empezaron a tirar bombas todos los días para acá. Ambos, por supuesto, son financiados por un tercero, por un monstruo de muchos tentáculos, que es la República Islámica de Irán, que no es el pueblo iraní, sino la dictadura que pesa sobre el pueblo iraní, sobre el glorioso pueblo persa, del que mucho aprendimos en nuestro libro acerca de Megilat Esther. Y desde hace casi 10 meses todo esto está ocurriendo. Piezas del puzzle que se mueven por todos lados, porque Irán accedería a su gloria, creen ellos, si nos elimina a nosotros. Pero ya desde la época de la reina Esther y del libro de Esther, saben que no está en sus manos. Y entonces se dedican a financiar, gracias al gobierno de Biden que les regaló un montón de dinero, se dedican a financiar a muchos otros que hagan lo posible por desmoralizarnos, por matar de entre nosotros. Y Occidente mira como pasmado mientras Occidente es invadido por ese mismo tipo de gente, ya por años. Entonces, Israel, por supuesto, salió de uno y de otro modo a defenderse, no de modo muy efectivo porque seguimos 10 meses con, no sé, entre 100 y 200.000 refugiados en su propia tierra,
gente que ha perdido todo lo que tenía en los bombardeos, ya sea del norte o del sur, cosas inenarrables. Y como son inenarrables, lo que narran afuera no es lo que de verdad pasa. Narran cosas que tienen por objeto engendrar otra narrativa. La narrativa de que los judíos, Israel, son la causa de todos los problemas. Ya hemos escuchado eso antes. Y esta médica danesa, de la que te decía, que yo en una época la seguía porque producía muy buen material contra el mundo woke, de repente decidió que detrás del mundo woke, detrás de la Agenda 2030, detrás del intento de legitimar la pedofilia, detrás del intento de esterilizar a la población por medio de estimular la conversión en transgénero de niños, detrás de todo eso, detrás de la industria de la pornografía, detrás de todo eso está el pueblo judío. Y decidió que el pueblo judío está detrás de todos los gobiernos malvados del mundo. ¿Dónde escuchamos esas cosas antes? Y decidió que detrás del corona está el pueblo judío. Y decidió que todos los malos del mundo son agentes del Mossad, del servicio secreto israelí. Y su audiencia empezó a crecer explosivamente, exponencialmente, mucho más que antes. Con lo que esta señora doctora gana muchísimo más dinero que antes en Twitter, escribiendo maldades acerca del pueblo judío, incitando al odio, incitando a la destrucción, que lo que ganaba antes. Y si te fijas, eso mismo pasa en muchos medios establecidos del mundo, porque así como esta señora a la que yo personalmente denuncio 2 o 3 tweets de ella todos los días, y estoy en el equipo de notas de la comunidad de Twitter y por consiguiente vivo haciendo notas de la comunidad acerca de lo que ella publica, y no sirve para nada porque ella es mucho dinero adentro de Twitter, y como además es enemigo declarado de Elon Musk y odia tanto de aquello en lo que Elon Musk cree, Elon Musk seguramente no puede así como así barrarla de un plumazo, porque defiende la libertad y se pondría en evidencia en lo contrario de la libertad, censurando. Así que tampoco la censura. Y esta señora entonces produce algo muy raro. Produce hordas de lunáticos analfabetos que se educan con memes, como gran parte de la humanidad, y son incapaces de un pensamiento complejo en ningún idioma, al punto que si tú sigues los talkbacks, los comentarios que vienen abajo de cada meme que esta señora publica, te encuentras gente que ni siquiera sabe componer una frase de modo normal, sin cometer errores sintácticos o sin escribir al modo de los mensajes de texto de antaño, cuando tenías 140 caracteres y reducías todo al punto que no se entiende nada. Gente con la que no tiene sentido dialogar en ningún idioma, que es a lo que quería llegar, y acaso me fui un poco por las ramas. El mundo se ha llenado de gente con la que es imposible dialogar, porque se educaron y se educan en base a memes. Y memes que en general tienen 2 partes que se comparan una con la otra, y que la comparación es muy obvia, y son incapaces de un pensamiento más profundo que eso. Y lo he probado. Ayer publiqué en Twitter una captura de pantalla de respuestas que me dieron entre los comentarios de esta señora, respuestas que recibí de 3 usuarios weirdos de Twitter, con entre 2 y 30 seguidores, que escriben locuras y que de repente
no necesitan respaldar ninguna afirmación, porque ya vieron en un meme que los judíos somos los instigadores de la pedofilia en el mundo, y si ya lo vieron en un meme y viven dentro de su cámara de eco, de modo que lo que les llega es siempre más de lo mismo, entonces no precisan pruebas de nada, no precisan probar nada. Para ellos eso es la verdad y ya está. Esa es la gente que es muy fácil llevar de las narices a luchar por extinguir a los otros. Esa es la gente que en buena parte del planeta se ha estado convirtiendo al Islam, a una forma muy peculiar del Islam, porque mira que los sufis también son musulmanes y son más o menos hasidim los sufíes, y son unos dulces. Así como también en nombre de la Torá hay gente que dice barbaridades horribles. Entonces hay quienes venden ese Islam en el mundo, Islam para ignorantes desconformes, Islam para incels, para involuntariamente célibes y muy frustrados, Islam para introvertidos que tienen un odio espantoso por el mundo en el que viven. Eso no es tampoco el Islam, como por supuesto jamás tampoco es el Islam, porque jamás es un culto de la muerte, y el Islam original no es un culto de la muerte. Cuando eso pasa, mirad, todo es como un texto. Yo me siento aquí a 30 metros de la puerta de mi camarote, después de haber estado 2 horas o 3 haciendo tefilá, recorriendo toda esta cubierta. Y me siento aquí y veo letras. Veo letras por doquier. Si tú escribiste código de computación alguna vez, o si te imaginas esa imagen de la Matrix, las letras que pasan y pasan y pasan, letras y números pasan y pasan y pasan y pasan hacia arriba, y hay que descubrir patrones. Las sopas de letras que aparecían en los diarios alguna vez y que deben seguir apareciendo en algún lado. Y lo que tienes que ver son patrones. Entonces, cuando yo veo esa irracionalidad extrema que te decía, gente con la que, y son muchos, con las que no hay modo de dialogar, porque son incapaces de diálogo, no hay nada que puedas hacer frente a ellos. Gente, es terrible lo que digo, pero lo he estudiado y lo he experimentado. Gente que si me llego a encontrar frente a frente a uno de ellos, la sensación es muy parecida a si me encuentro una bestia salvaje en mi sendero de tierra aquí abajo del edificio donde estaciono mi coche, porque tengo que intuir cómo van a actuar los instintos de eso que tengo ahí enfrente con el objeto de salvar mi vida. Y es lo mismo en el caso de alguien que cree a ciencia cierta y no hay quien lo vaya a poder mover de ahí, que de todo el mal del mundo yo soy culpable. Y lo mismo la chancha salvaje que los hay por acá, que me ve dentro de mi auto, por ejemplo, y piensa que represento un peligro para sus crías. Y entonces puede llegar a arremeter contra mi auto y darlo vuelta, como ha pasado. Cuando yo veo eso, trato de identificar letras, patrones. Y luego salgo a pasear, imagínate, pongo esas letras que veo ahí, me las dibujo en los lentes y
salgo a ver con esas letras dibujadas en los lentes donde las letras se apoyan en algo que es idéntico, donde las letras que están dibujadas en mis lentes se superponen de modo perfecto con algo de la realidad. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Miro la realidad del barco pirata de este edificio en el que vivo, donde vivimos entre 200 y 300 personas, que es muy, pero muy peculiar, y donde hay un diálogo constante acerca de muchos temas, desde el mantenimiento de cosas del edificio, a todas las plantas que hacemos crecer, a los daños que producen algunos perros enormes que no deberían vivir acá, a qué hacer con los gatos que a veces también fastidian. Tantas cosas de las que se habla, a la gente que parece que piensa que tienen que ser los ponedores de música del edificio y entonces ponen unos parlantes increíbles que se escuchan a 10 pisos de distancia. Y de repente yo miro con esas letras de los irracionales, los lunáticos de Twitter, dibujadas en mis lentes, yo miro en derredor y ¡pum! En los extremos del diálogo, donde unos empiezan a pelearse desaforadamente con los otros por cualquier cosa, como pasa en todos los consorcios, y así. Caramba, veo las mismas letras. Y entonces salgo como si fuera a dar una vuelta, y como si fuera, porque la cosa no está para salir a la calle porque sí. Acá. Salgo como si fuera a dar una vuelta y veo cómo hay dos manifestaciones que se encuentran, una con la otra. Acá cerca, en algún punto de este bonito país. Y una manifestación pide derrocar al gobierno, que es la misma manifestación que se repite a sí misma desde que este gobierno empezó. No estoy abriendo juicio acerca de gobierno malo o gobierno bueno. Y si tú me sigues hace un tiempo, ya sabes que yo creo que todos esos, no solo el gobierno, toda la actual casta política en Israel y en buena parte del mundo, tiene que ser cambiada por un liderazgo nuevo. Así que no importa eso, por gente recta. Porque en la democracia lo que hemos logrado es que la gente que lucha por obtener el poder no son la gente valiosa, sino que son la última lacra de la sociedad. Entonces no importa si son de izquierda, de derecha, de qué partido, son la última lacra de la sociedad en general, los que luchan por llegar al poder, por ser elegidos. Los que no son la última lacra de la sociedad quieren tener una vida de verdad, y no a costa de los demás. Cierro. Hay una manifestación que se prolonga y que, por supuesto, se hace cada vez más rabiosa desde que subió este gobierno. Hay otra manifestación que duele en el fondo del alma por rescatar a los cautivos que con vida han de ser muy pocos, tristemente, que están todavía en Gaza. Estas dos manifestaciones, ambas tienen mucha rabia, pero si tú miras, sus letras de verdad no son las mismas, solo que, caray, se empiezan a mezclar entre ellas, porque van a los mismos lugares, y las cosas que gritan se parecen mucho, porque si acá gritan, tráeme a los cautivos, o vete, acá gritan, tú tienes la culpa, vete. Y cuando se mezclan sus letras, y yo los miro, y tengo a los lunáticos de Twitter sus letras dibujadas en los cristales de mis lentes, entonces, caray, sus letras mezcladas hacen lo mismo. No hay modo de poner a esa gente a dialogar con la realidad de verdad. A ninguno de ambos. Tampoco a la tercera manifestación que viene del otro lado, que viene a defender el gobierno, pero viene en nombre de valores que no tienen nada que ver. Viene en nombre de la Torá, por ejemplo, a defender cosas que la Torá no defiende. Viene en nombre de Dios
a defender cosas de las que no tenés ninguna fuente posible, ninguna religión que te diga que Dios dijo, dice, quiere. Y entonces las mismas letras de los lunáticos de Twitter, de los bordes, saltan acá. Ayer, cuando de repente dictadores de todo el mundo empezaron a acusar a Israel de haber cometido un asesinato político tras la muerte de Ismail Haniyeh, uno de los asesinos de masas más impresionantes que hemos conocido en los últimos 50 años. Asesinato político. El tipo responsable de miles de muertes, miles de asesinatos, en nombre de algo que no tiene nada que ver con nada, en nombre de Palestina. Pero él era egipcio en realidad, nació en Egipto. Igual que Arafat, igual que todos esos que inventaron la narrativa de un supuesto pueblo palestino. Y por todos lados se repiten las mismas letras. Odio, 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 odio porque sí, odio acerca del cual no hay nada que dialogar. No sé cuánto rato llevo hablando, porque la cámara está lejos. Y no quiero extenderme demasiado. Quiero lograr transmitirte esta sensación íntima. Porque no sabemos de qué modo va a ocurrir, ni qué va a ocurrir, por supuesto, en este momento específico, en que estamos todos como si fuera esperando otro espectáculo de pirotecnia como el de abril pasado, en el mejor de los casos. Más sorpresas del ejército y de los servicios secretos israelíes. Ve tú a saber. Lo que hay en el fondo son letras. Y en este preciso instante, justo acá donde yo estoy sentado, bajo la parra, hay casi silencio y una brisa amable que viene del mar que está allí enfrente. Y yo puedo mirar por unos minutos la danza de todas las letras y preguntarme, a ver, todo eso que estamos esperando con horror, y ojo, no solo acá, porque si te fijas, esas mismas letras que yo vi en los lunáticos en Twitter y me las dibujé acá en los lentes, si miras Venezuela de los últimos días, vas a ver lo mismo. No hay diálogo posible entre esas realidades. Es o la dictadura sangrienta e injustificable por completo de Maduro, o que el pueblo venezolano recupere su libertad. No es algo que se pueda negociar, porque no hay con quién negociar. Como con el Hamás no hay con quién negociar, porque el Hamás quiere exterminarme. No está dispuesto a negociar el exterminarme o no. Lo mismo Maduro no está dispuesto a negociar perder todo lo que tiene gracias a ser el opresor de todo el pueblo venezolano. Es lo mismo que te encuentras entre los racionales y los totalitarios se hacen llamar liberals en Estados Unidos de hoy. Tampoco hay nada que dialogar con esas hordas ridículas que dicen queers for Palestine, transgéneros por Palestina, y no tienen la menor idea de lo que están diciendo, pero ese es el meme que les pusieron. Son siempre las mismas letras que se dibujan. Es la misma situación que está en exactamente todos lados y en tantos eventos europeos de últimamente. Entonces vuelvo. Cuando logro tomar un mínimo de distancia, y te estoy haciendo imaginar muchísimo, porque la verdad, aunque estuviera ahora produciendo esto adentro de casa, en la computadora, como hice los videos de las últimas semanas con letras, todo esto que te estoy diciendo, no tengo ni remotamente la capacidad técnica de hacerlo. Tendría que ponerte letras a danzar en los cristales de mis lentes.
Entonces te pido por favor que lo imagines mejor, porque hay un pasuk de Tehilim, un verso de Tehilim, que lo hemos trabajado para un lado y para el otro muchas veces, y que es base en la Kabbalah, y dice, Shiviti Adonai lenegdi tamid, pongo el nombre sagrado de 4 letras, ante mí siempre. Y el pshat, el modo literal de entender este pasuk, es en todo lo que miro veo divinidad. Y el modo más concreto de representar eso es poniendo como si estuviera ante tus ojos el nombre sagrado, una yud, una hey, una bab, una hey. Donde se para el oficiante, el que conduce la plegaria en cualquier sinagoga, adelante de él siempre hay eso, una yud, una hey, una bab, una hey. Cuando tú miras hacia adelante, ves Dios. Entonces sabemos hacia dónde hay que tender para enmendar la realidad. Entonces yo lo que tengo que lograr hacer es sentarme en puro presente, en flujo perfecto, como si fuera agua, al decir de Bruce Lee, que toma forma del recipiente que la aloja ahora mismo. Y el recipiente que me aloja ahora mismo es todas las circunstancias que hacen a este instante mismo. Y si yo me corro entonces hacia atrás y borroneo un poco esas letras que tomé de los lunáticos de Twitter y que me di cuenta que coinciden con las excrescencias de la realidad en cualquier capa, coinciden si lo veo desde los extremos adentro de mi familia hasta los extremos en la Vía Láctea. Por todos lados voy a encontrar expresión de esos extremos que siempre son sin razón, porque se educan con memes. Y no puedes hacer filosofía conciliatoria educándote con memes. Y los mismos patrones se reproducen en todos lados. Entonces vuelvo y me siento aquí, bajo mi parra, con mi sombrero en tonos de amarillo, con mi rico mate, y digo, hagamos algo distinto. Hagamos de cuenta que las letras que dibujé en los cristales de mis lentes para identificar el patrón de esos extremos con los que es imposible conciliar, que hay que lograr dejar sin fuerza, como a las clipot en Kabbalah, como a las cáscaras que obstan al paso de la luz, que lo único que se puede hacer con ellas es dejarlas sin sustento, porque todo en la creación, también las cáscaras que contaminan, también las cáscaras que son muerte contra la vida, también las cáscaras que son oscuridad contra la luz, todo se alimenta del mismo fluido sagrado y divino. No hay un fluido sagrado y divino del mal, hay solo un fluido sagrado y divino. Y cuanto más de él yo rescato para el lado del bien y de la luz, menos queda para lo oscuro. Y puedo hacer que lo oscuro se seque, solo por vía de conquistar espacios para el bien. Entonces voy a hacer el siguiente ejercicio. Voy a imaginar por un instante que estas letras de lo oscuro, que yo identifiqué fácilmente en los lunáticos de Twitter, pero que luego vi cómo se apoyan fácilmente en los malos educados con memes y llenos de odio.
muchos de ellos ni siquiera naturalmente malos, sino que resultan producir mal por estar llenos de odio, por estar educados con memes y con memes equivocados encima. Yo logro identificarlos en todos los niveles de la realidad, desde el grupo humano más pequeño, al consorcio del edificio en el que vivo, a la sociedad israelí, a la sociedad de cualquier país de hoy, a la sociedad del mundo, a la sociedad del pueblo judío, a lo que pasa en la Vía Láctea, no importa, en todos lados. Entonces, tomo esas letras e imagino que las dibujé, pero con acuarelas. Entonces, con un poquitito de humedad en mis dedos, las difumino y dejo que se empiecen a dibujar otras cosas. Y empiezo a ver un poquito borroso, apenitas nítido, casi transparente, multitud de letras. Porque se acuerdan que estudiamos que si yo agarro la letra Bet, bueno, eventualmente la Bet me da una Reish y una Vav acostada, y puedo hacer algo con la Reish y la Vav acostada en vez de con la Bet. Y si tengo una Aleph, ¿se acuerdan? Tengo una Yud y otra Yud dada vuelta y otra Vav diagonal. Entonces puedo cambiar la Aleph por una Yud y otra Yud y una Vav. Y cuando quiero una letra Fei, que es así, también tengo una letra Kaf y una letra Yud dada vuelta. Y todas esas letras empiezan a intercambiarse y a jugar en los cristales de mis lentes. E intercambiando letras, como hemos empezado a aprender con ejemplos tan increíblemente básicos las últimas semanas, yo puedo crear un texto nuevo y ¡pum! Y te voy a representar este texto nuevo con anécdotas acá en tierra. Te he contado alguna vez de mi amigo Kamal, que es árabe y musulmán, y vivía acá en el mismo piso que yo, y ahora vive 5 pisos más abajo. Y es un muchacho maravilloso de quien depende el mantenimiento de todo este lugar increíble en el que vivo. Y tiene alguien que trabaja bajo sus órdenes los últimos meses, que se llama Yusuf, que también es árabe y musulmán. Y el segundo tiene 20 largos años y el primero 30 y pico. Y son muchachos lindos, bastante básicos, con muy poca cultura, y que de algún modo lograron abstraerse de los memes. Memes son también las cosas locas que les gritan sus clérigos en las mezquitas, como hay tantas cosas locas que gritan algunos rabinos en sus sinagogas, y curas y pastores. Digo, esos extremos que se identifican en pocas letras están en todas partes. Ellos, cuando empezó toda esta locura hace 10 meses, de alguna manera sintieron la necesidad de manifestarse más sionistas que nosotros, de dejar claro que de ningún modo están con la locura asesina, que ellos quieren vivir bien como queremos vivir bien nosotros. No quieren morir por... No, quieren vivir bien, o sea, con nosotros. Y sin embargo, eso a nivel nacional está buenísimo. Ellos por iniciativa propia pusieron banderas de Israel por todos lados, cosas así. Ahora, cuando ellos vienen de aldeas árabes que están por acá cerca, y en la sociedad de esas aldeas, desde hace muchos años, hay mucha violencia que nada tiene que ver con Israel ni con los judíos. Hay mucha violencia por causa de mafias que hay entre ellos, como pasa en tantos lugares,
que por supuesto son una minoría ínfima de la población, pero someten a terror al resto de la población. Y tú literalmente caminas por esas aldeas para ir a algún lado y la probabilidad de que te cruces con una bala que no estaba dirigida a ti son muchísimos más altas que en cualquier lugar más razonable que esas aldeas. Están habituados a que eso es lo que pasa, a que algo enciende la hoguera y ya es inevitable que se queme todo. Que es a lo que la región entera parece estar jugando y hace falta algún experto en teoría de juegos que lo termine. Entonces, cuando adentro de este pequeño mundo que es el edificio en el que vivo, que apodo el barco pirata, se generan problemas porque alguien deja que su pitbull ande suelto por el edificio y deje sus excrementos por cualquier lado, o porque alguien tranca el ascensor a propósito, o por cualquier tontería que sea. Inmediatamente se forman bandos alrededor. Y, por supuesto, estos dos muchachos enseguida forman parte de los bandos. Porque, claro, si hay perros que dejan sus excrementos por ahí y sus dueños no hacen nada, los que van a tener que hacer algo son estos dos muchachos. Y entonces ellos también se ponen rojos. Y entonces ellos también se llenan de las letras que vi en los lunáticos de Twitter. Fíjate, cuando gente de su mismo origen y religión tiran bombas para acá, ellos no tienen duda que son mis hermanos y no los hermanos de aquellos que tiran bombas para acá. Pero cuando es entre nosotros y nosotros, que ya no existe ese compromiso, ellos inmediatamente toman parte del bando de alguno de los memes. Entonces vengo yo a ejercer mi oficio, que llamarlo de cabalista o de poeta es casi lo mismo. Y quiero barajar las letras y dar de nuevo. Escribir otras palabras. Entonces me encuentro con uno de ambos en un momento en que está rabiando por algo que alguno de mis vecinos hizo y que le hace a él la vida más difícil. Dice, ay no, y este tipo. Yo le digo, tú te das cuenta que él no hace eso para hacerte daño a ti. Él hace eso porque no piensa. Sí, pero yo qué tengo que ver. Espera, si él hace eso porque no piensa, cuando tú lo agredas, él va a pensar menos todavía, porque sencillamente le vas a estar dando en la mano cómo seguir el juego. Él te va a devolver. Y entonces tú tampoco vas a pensar, porque tú sabes que tienes razón. Ah, me devolviste, te voy a dar más fuerte todavía. Y entonces él va a hacer lo mismo. Ahora, en cambio, ¿qué pasa si producimos alguna variación en las circunstancias nomás? Ponele que el caso era que un vecino agarró una parrilla así grandota y quiso tirarla adentro de uno de los tachos de basura, que hay 2 en cada piso, y que Kamal y Yusuf se encargan de vaciarlos todos los días y descargarlos en un gran depósito que hay en el piso 19, de donde viene un camión y se lleva todo. Ahora, cuando vino algún vecino con una enorme parrilla y quiso tirarla adentro de uno de estos tachos, claro, no lo logró, porque una de las cosas que no se borran de los cristales de los lentes de nadie son las leyes de la física. Yo no puedo violar las leyes de la física. Si tú tiras algo macizo, más grande que un tacho adentro de un tacho, no va a entrar en el tacho. Entonces quedó saliendo para afuera de un modo que ellos no lo pueden procesar. No tienen modo. Se llevan bolsas enormes de basura de a 2 por piso, de 14 pisos,
no pueden agregar a eso parrillas. Para eso hay dos posibilidades. O las llevas tú mismo a un depósito de cosas para tirar enormes, muebles y así, que hay saliendo del piso 14. O le das una propina a uno de ellos para que, por fuera de su trabajo, lo haga. Pero este tipo fue y lo dejó incrustada así. Y entonces, claro, los dos empezaron a sulfurarse. ¿Por qué me hace esto? Y yo dije, vamos a cambiar las letras. Y digo, él no hizo eso por malo, hizo eso por imbécil. Porque si supiera que al hacer eso está produciendo tanto enojo e indisposición hacia él en ti, seguramente no lo haría, porque no le va a venir bien que tú estés indispuesto con él. Así que asumamos que lo está haciendo de imbécil. Entonces, hagamos dos cosas. Cambiemos el orden de las letras. Por un lado, yo le comento la próxima vez que me lo cruce, y me lo cruzo casi todos los días, que, caray, no es una buena idea lo que hizo y le explico por qué. Y mientras tanto tú agarras esa parrilla y la dejas cuidadosamente de vuelta al lado de la puerta de su casa, para que él sepa que tiene que hacer algo al respecto, algo distinto de lo que ha hecho hasta ahora. Cuando yo hago eso, si sé hacerlo bien, entonces lo que ocurre es que las letras que están dibujadas, el código que se está ejecutando, caramba, se recombinan y empiezan a decir otras cosas. Y es como que agarraste un meme de cosas horribles que está dibujado y pintado con acuarela y le echaste agua encima y empezaste a hacer así con las manos para mezclar la pintura y apareció una imagen completamente distinta. Ahora imagínate que eso lo hacemos a nivel del mundo todo. Imagínate que todos los que llegan a este punto de este video hacen lo mismo. Busca adentro de tu casa dónde están esos puntos en los que no hay encuentro posible porque una o ambas partes no están pensando. No están pensando en absoluto. Ahí juegan egos, frustraciones, rabias, incel, lo que sea. Pero hay alguien que no está pensando y que lo que hay que hacer entonces es algo completamente distinto de lo que estabas haciendo. Porque el encontronazo va a perpetuar el encontronazo para siempre. Mira, tú lo buscas en tu casa, tú lo buscas en la fábrica, tú lo buscas con tus clientes del kiosco, tú lo buscas, cada quien lo busca en donde puede, en donde lo ve. Y cada quien, cuando se encuentra con esos extremos educados en memes, que son irreconciliables, intenta hacer algo completamente distinto. Algo que sorprenda al otro lado porque no responda a lo que los memes le dicen que previsiblemente tú vas a hacer. Porque si las partes que piensan y que cultivan el bien y que aman hacen lo que los memes de los lunáticos de Twitter ya les dijeron que vas a hacer, entonces estamos actuando de modo estúpido. Sea que estemos hablando de lo que ocurra dentro de una pareja, de una clase en una universidad, o en una nación, o en el mundo. Así que yo propongo que, al nivel en que tengas capacidad de pensar y de advertir, esas letras, esos patrones que dicen, acá una de ambas partes no está pensando, ahí intenta dar vuelta a la realidad. Intenta que en vez de pegarle a aquel, o en vez de empezar a comentarle a todos los pobladores del edificio que ese
es el malo y el culpable, para que en algún momento se produzca una gran trifulca y todos peleen con él. En vez de eso, de entrada, déjale de vuelta la parrilla en su lugar. Pon tachos de basura más pequeños todavía, de modo que sea obvio que eso no se puede tirar ahí. Cosas así. Y como eso, tan todo lo demás. En todos los órdenes, en todas las cosas. Busca, estudia teoría de juegos. Busca las cosas de la Torá que te dicen semánticas distintas de aquellas que estamos usando. Pon el nombre de Hashem ante ti siempre, que quiere decir ve divinidad en todas partes. Sabe que en esos malvados que hoy, mañana, pasado, van a tirar seguramente miles de bombas hacia acá, o van a intentarlo al menos, y van a intentar formas más perversas en que sorprendernos y exterminar cuanta más gente posible de entre nosotros. Sabe que ahí hay divinidad también, y que de uno u otro modo todo eso se puede multiplicar por -1. Si tú logras que la gente que piense bien, va a haber una ola hacia la parte del mundo que se educa con memes, que va a recibir memes que corrigen el mal, memes que dejan pasar la luz, memes que dejan de perpetuar el odio, memes que hacen posible el shalom, memes que bendicen a Dios en nuestras vidas, memes que nos dicen de verdad la función y la misión de la Torá en nuestras vidas y de nuestras vidas bijlal en el mundo. Memes como ese que puedo imaginar desde ya. Cada vez que, ustedes saben que cada Shabbat, en todas las sinagogas del mundo, se lee una parashá, una sección de la Torá. Justo este Shabbat se leen 2. Cada vez que se termina de esa manera uno de los 5 libros de la Torá, cada vez que el Shabbat se lee la última parashá de uno de los 5 libros, en el momento en que eso ocurre, el que está leyendo la Torá en voz alta dice Chazak, Chazak, Benit Chazek. Fuerte, fuerte, y nos fortaleceremos. Cuando es una construcción extraña, es 3 veces fuerte. Y como nos enseña Kohelet, el hilo de 3 hebras, la trenza de 3 hilos, es muchísimo más difícil de romper que un hilo solo o 2. Pero aparte de eso, Chazak, Chazak, digo 2 veces fuerte, Benit Chazek, y nos fortaleceremos. Cuando yo compongo la palabra fuerte 2 veces, en la tercera ya es un verbo. Cuando yo compongo el shalom en las letras de lo que veo, y entonces en el modo en que interactúo con lo que veo, entonces shalom se convierte en verbo de mi vida. Shalom se convierte en verbo que interactúa con mi realidad. Shalom se convierte en lo que me convierte a mí en Esabiel, en vivir unidad, en vivir divinidad, en ser parte de ese proyecto maravillosamente divino, de hacer regir las leyes de los cielos por fin sobre la tierra, que es el proceso de Geulá, de redención, que estoy completamente convencido
que está teniendo lugar ahora mismo, y eso me lo dicen las letras que veo en los cristales de mis lentes. Sea cuanto sea el tiempo que he estado hablando de esto, en lo que llevo pensando días y quería contártelo, espero que alguien haya llegado hasta aquí. Espero que sea de bendición. Espero que se entienda lo que quise contarte. Espero que pongas en los cristales de tus lentes, frente a tu mirada, el nombre de Hashem, y eso ayude a disolver todos los patrones de mal que se te hayan impregnado. Y no tengas miedo. Hashem está al control. Es un momento en que la fe y la esperanza adquieren una magnitud que nunca antes, al punto que, como la fe y esperanza construyen narrativas, se convierten en motor perfecto de la realidad que nosotros queremos engendrar o revelar. Así que, fuerza, fuerza, y nos fortaleceremos. Luz, luz, y estamos iluminando. Chazak, Chazak, Benit Chazek. Mi braja contigo. Que sea un Shabbat de Shalom y un Shabbat que sea capaz de parir Shalom para todos, desde la tierra de Israel. Amén.